Análisis político del día, junto a Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez. Estamos de vuelta hace con 38 minutos. ¿Cómo estás, Rodrigo Sánchez? Muy bien, querido equipo, con poca pega hoy día en La Moneda. No, sí, claro, poquito. me imagino. Ya nos vas a actualizar lo que pasó hoy. ¿Cómo estás, Mauricio Morales? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Rodrigo, cuéntanos lo ajetreado de la actividad hoy día en el Palacio Presidencial, porque el presidente Gabriel Boric recibió al presidente electo y a su comitiva. Quiero partir con algo que acaba de concluir hace pocos instantes aquí en el Palacio de la Moneda, y fue el comité político ampliado del día después de la elección. Imagínense ustedes lo duro, lo tenso, lo triste probablemente que fue esta reunión que encabezó el presidente Gabriel Boric con los timoneles de los partidos oficialistas tras la aplastante derrota de José Antonio Kast por sobre la candidata del oficialismo, Janet Jara. Una reunión donde algunos nos contaban fuera de micrófono que hubo oportunidad de hacer autocrítica, también de sacarse algunos trapitos al sol, por supuesto, pero yo les diría que lo más sustancioso fue una frase que algunos repitieron que dijo el presidente Boric, y es que aquí hay muchas responsabilidades. Ya hay una cuota de responsabilidad que efectivamente le toca al gobierno, ¿ya? Y es el momento de esa autocrítica, de ese análisis por estos días. Evidentemente, al interior del Ejecutivo se va a hacer esa reflexión. De hecho, para esta semana, probablemente el viernes, está citado un Consejo de Gabinete, que además de plantear un poco esta hoja de ruta del traspaso ya rumbo al 11 de marzo, se va también a dar un tiempo para analizar este fracaso electoral por parte del oficialismo. Y los partidos políticos, por su parte, también obviamente tienen una gran cuota de responsabilidad, señalaron, al haber finalmente optado por ir en 2 listas parlamentarias, lo que generó también mensajes disonantes con la ciudadanía, una contienda que en algunas regiones no se entendía mucho, algunos partidos que se alejaron de la figura también del presidente y de la candidata presidencial Janet Jara. También se citó el proceso constitucional, las heridas que no sanaron a partir de esa traumática experiencia del fracaso de la izquierda en relación a este texto constitucional, y además también el propio comando de la candidata Janet Jara. Son varios los factores, evidentemente a cada quien le toca una cuota de responsabilidad, y eso es lo que se analizó en estos últimos minutos. Vamos rápidamente a lo que pasó en la mañana. 11:30 de la mañana tuvimos una postal histórica. El presidente electo, José Antonio Kast, en compañía de su esposa María Pía Driasola, llegó hasta el Palacio de la Moneda, fue recibido por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la particularidad de este encuentro, dentro de lo protocolar, por supuesto, de la agenda que estaba planificada entre los equipos de Kast y los equipos de Boric, fue el buen ánimo, porque fíjense ustedes que ayer el llamado telefónico que a mucha gente tenía tenso, porque evidentemente había una cuota ahí de suspenso de si el presidente Boric o el propio José Antonio Kast algo iban a decir en relación al otro, alguna crítica. Finalmente eso no ocurrió. Sí, dentro del lenguaje visual, podemos decir, la cara de José Antonio Kast anoche no era de las mejores cuando estaba hablando con el presidente Boric, que se nota, hacía todos los esfuerzos republicanos por tratar de transmitir un buen mensaje. Hoy día eso se borró, porque hubo buen ánimo, yo les diría incluso que hubo algunas risas, mientras el presidente acompañaba a José Antonio Kast por el Salón Toesca, por el Salón de los Presidentes. El saludo en el Salón Azul, que si bien es cierto fue muy breve, fue un saludo en buen tono, en buen ánimo, y por lo que ambos dijeron al finalizar las reuniones, todo indica que vamos a tener un traspaso de mando, al menos por estas semanas, con un muy buen tono, sin ocultar, eso sí, las diferencias. El propio presidente Boric lo decía, nosotros estamos en las antípodas de la política, pero de todas maneras aquí hay un rol de Estado que se va a cumplir, y José Antonio Kast va a tener todas las garantías del caso para contar con el apoyo de este gobierno para este traspaso. Para finalizar, José Antonio Kast estuvo acompañado por Arturo Esquella, quien es esta suerte de factotum. Recordemos, en el marco de la campaña muchos plantean que él fue el creador del gobierno de emergencia como estrategia. Claudio Alvarado, muy simbólico, considerando que era el representante de la UDI y de Chile Vamos, podríamos decir, en este equipo con el que llegó José Antonio Kast. Probablemente va a ocupar un cargo importante en el gabinete, pero por mientras es el encargado oficial
junto con Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, de hacer los intercambios correspondientes para el traspaso. O sea, él quedó con ese rol. Algunos dicen que va a ser ministro del Interior, ministro de las Express. Bueno, hay una multiplicidad de roles que podría cumplir Claudio Alvarado. Jorge Quirós, quizás la carta más polémica en este equipo por las críticas que en su momento recibió por parte del oficialismo, por su vínculo obviamente con los casos de colusión, por los informes puntualmente que fueron insumo importante en el marco de esos casos. Bueno, él es una carta probable para Hacienda. Y finalmente María Jesús Gulf, que muchos plantean en la nueva guardia republicana, socióloga de la Universidad Católica, hoy en día está concentrada en recepcionar las propuestas programáticas de los partidos de la derecha para el gobierno de José Antonio Kast, así que tiene un rol muy importante. Y ellos tuvieron como contraparte al comité político del presidente Boric. Ministro Grau de Hacienda, ministro Elizalde de Interior, ministra Vallejo de la Vocería y la ministra Lobos de las Express. Buen ánimo, entonces, es lo que concluyeron ambos bandos. Posteriormente, José Antonio Kast tuvo otras varias reuniones con sus equipos políticos, con los partidos, por supuesto, esto ya en la llamada Moneda Chica, ubicada en La Gloria, en la comuna de Las Condes, pero de todo eso, obviamente, ya vamos a comenzar a tener ciertos lineamientos importantes en relación a este importante traspaso del gobierno saliente y el gobierno entrante. ¿Cómo hay que entender los símbolos, digamos, los nombres, los acompañamientos, lo que hoy se vio en la moneda, Mauricio Morales? A ver, varias cosas, Juan Manuel. Lo primero que tiene que definir el presidente electo José Antonio Kast son los márgenes o los bordes de su coalición electoral, su coalición política, su coalición de gobierno ahora, porque él ha hablado, y lo hizo ayer en su alocución luego de haber ganado la elección, que su coalición iría desde el Partido Nacional Libertario e incluso hasta Amarillos Demócratas. Pasó a mencionar la Nueva Falange y también el radicalismo, cuestión que por lo menos a mí me sorprendieron estos dos últimos. Nueva Falange no lo conocía, y hasta donde yo sabía el Partido Radical, bueno, que se va a disolver, estaba por Janet Jara, no por José Antonio Kast. Pero bueno, lo que está intentando hacer es una coalición lo más extensa posible. Eso tiene puntos a favor y puntos en contra. El punto a favor es que sería una coalición diversa y abordando actores de centro, lo que siempre es favorable, pero tiene el peligro de transformarse en un nido de indisciplina o de pequeños caudillos que quieran tratar de lucir dentro de ese gabinete. Luego, la otra cuestión que me pareció relevante, Juan Manuel, en todo este proceso posterior a la elección, es lo que ha hecho, no sé si les ha llamado la atención a ustedes, a lo mejor también lo han comentado, el Partido Nacional Libertario. Creo que lo alcanzamos a comentar ayer, que tuvo un acto independiente, cuyo líder se señaló explícitamente que él estaría dispuesta a participar como ministro, pero en un cargo político. Lo dijo con esas palabras, no técnico. Dijo, bueno, hay personas que tienen habilidades técnicas y otras que tienen habilidades políticas. Yo creo que calificó en lo segundo, en palabras simples señaló aquello. Entonces hay una especie de pauteo desde el Partido Nacional Libertario y su líder, Johannes Kaiser, hacia el presidente electo. No veo muy dócil, colocándolo entre comillas, al Partido Nacional Libertario con el nuevo gobierno de José Antonio Kast. Veremos qué pasa ahí, pero yo percibo o siento un pequeño foco de conflicto. Se decía también que Johannes Kaiser podía asumir como ministro de Seguridad Pública, y lo planteé ayer, creo. Es difícil que haya dos albores de Pascua en la misma casa. O sea, si que está Kast y Kaiser, esta moneda no sé si se lleven del todo bien, porque Kaiser va a tratar de colocar sus temas de agenda y va a comenzar a hacer campañas desde el gobierno. Y lo último, Juan Manuel, Pablo, Rodrigo, es que evidentemente no estamos frente a una crisis institucional. Lo decía ayer, este tipo de actos republicanos hablan correctamente de nuestra democracia. Contamos bien los votos en Chile, contamos rápido los votos en Chile, el perdedor reconoce tempranamente la derrota, el presidente electo llama al candidato ganador a pesar de que estén en las antípodas ideológicas, la perdedora visita al ganador y el ganador es invitado por el presidente en ejercicio al Palacio de la Moneda. Es decir, si es por gestos republicanos, Chile lleva la delantera en América Latina. ¿Y Rodrigo? Importante lo que señala Mauricio. De hecho, ambos, tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric, lo destacaban. Este ánimo republicano de un traspaso limpio, de un traspaso sin zancadillas, de que aquí nadie se va a ocultar la clave del Wi-Fi, o sea, todo
muy en orden en el Palacio de la Moneda y eso es positivo. Fíjense ustedes Sería que hay un dato... O peor, que te pongan una clave Sí. ofensiva. Claro. Claro. Walt Disney para el que lee. Así Exacto. como, por ejemplo. Te así como. escondan los archivadores, claro. Sí, y esto se los quiero ejemplificar con algo que nos contaron. ¿Ah? Yo todavía tengo que confirmarlo 100%, pero me dijeron que se produjo al menos, porque desde la administración de Palacio, ya la administradora Antonia Ilanés, Ujú. le ofreció a María Pía Adriasola un paseo por el Palacio de la Moneda para que conociera en detalle los salones, los espacios. Y esto porque ustedes bien saben, el recorrido que hizo el presidente Kast con el presidente Boric por algunos de los salones más simbólicos fue más bien breve, fue protocolar, pero hay un interés además, y esto hay que destacarlo, por parte de José Antonio Kast y de su esposa Pía Adriasola de eventualmente venirse a vivir acá. Sí, pues lo hemos Entonces, escuchado. seguramente ese recorrido que le ofreció la administración de Palacio en gran medida algo tiene que ver con analizar qué salones se pueden modificar o qué movimientos se pueden hacer para poder concretar esa intención de vivir en Palacio. Ahora, nos han dicho de todas maneras que de poder se puede, pero las comodidades son escasas. Son escasas, es más bien una suerte de adaptación que se tiene que hacer desde el año 50, desde los 50 que no se da esto de que un presidente de la República viva en la casa de gobierno, pero este concepto del gobierno de emergencia, de estar siempre activos, de estar siempre atentos, bueno, eventualmente podría ser algo simbólico si se llega a concretar, pero aquí dicen que se ve muy difícil que eso sea así. Y porque además, Rodrigo, hay 4 hijos, entiendo yo, estoy mirando las edades, no es que sepa de la, de la vida, pero por las edades y hay una hija de 24, hay un hijo de 23, una hija de 20, el más pequeño tiene 18, yo imagino que todavía viven con sus padres. Claro, y sumemos un detalle adicional, que a lo mejor no es tan grave, pero sí representa un reforzamiento en lo que hoy día tenemos en el Palacio de la Moneda. Tendríamos que tener un turno nocturno reforzado en funcionarios, por supuesto, y también guardia de Palacio, que bien sabemos ya cuando cae la noche esto se empieza a relajar un poco porque ya no está la presencia del mandatario aquí. Entonces, si vamos a tener al presidente de la República durante toda la semana, de día y de noche, obviamente eso también va a generar ciertas modificaciones en los protocolos de seguridad, en el trabajo de los funcionarios. No es un detalle tan grave, ¿ya? Pero sí es un cambio en la cultura que evidentemente va a requerir de un esfuerzo adicional. ¿Se puede? Se puede, pero hay hartos detalles que se tienen que ir analizando dentro de los próximos días y vamos a ver si finalmente es lo más conveniente para el presidente electo. Sí, me produce harta curiosidad eso, como que no me imagino el ala oeste, ¿no? De como hablamos en la Casa Blanca de un... De West Wing. Claro, de el lugar qué gran donde serie, se vive, la mejor de todos los tiempos. La mejor de todos los tiempos. Lejos. Una extraordinaria serie que no es Lejos. tan buena que no está en ninguna parte. Yo la tengo, yo creo que todavía la tengo en DVD. Yo la he visto como 10 veces, pero siempre la veo en DVD porque todavía no está en ningún streaming, porque Qué es muy raro, cara. en No, realidad. que los derechos cara. son muy caros. Sorkin. O sea, oye, Mauricio. Bueno, respecto a la probable decisión del presidente electo de irse a vivir a la Moneda, bueno, evidentemente esto va de la mano con su concepto de gobierno de emergencia. Les comentaba ayer que el presidente Piñera, que asumió después del terremoto, pernoctó muchas veces en la Moneda, probablemente lo hizo en otras ocasiones más. Ahí está habilitado, ahí Rodrigo me corregirá, por lo que entiendo es un dormitorio. Sí, hay solamente un dormitorio. Sí, no hay más condiciones que eso, por lo que sé, una cama de plaza y media, o sea, no están las condiciones dadas como para que habite una familia presidencial, pero como dice Rodrigo, eso es posible de realizar. No sé si se vayan a hacer las modificaciones al Palacio de la Moneda, si se pueden hacer, porque es monumento nacional, eso de eso también tengo ciertas dudas, y cómo se va a condicionar. No sé si es que el gobierno del presidente Boric iniciará las tareas o si lo va a hacer una vez instalado el gobierno del presidente Kast, pero de todas maneras veo difícil que él pueda vivir ahí desde los primeros días, porque pienso que la adaptación la irá a hacer el propio gobierno entrante, no la tiene por qué hacer el gobierno saliente. Este mensaje de emergencia se ha ido suavizando. Ayer lo comentábamos con Juan Manuel en la transmisión, que no ha mencionado más, a lo mejor estoy equivocado, pero ustedes me corrigen, y Rodrigo sobre todo que ha estado más encima, pero de lo que yo he escuchado, no he oído más este asunto relativo a la cuenta regresiva,
para los migrantes irregulares. Es decir, les queda 4, 93, absolutamente el tono. Ayer vimos a un José Antonio Kast que incluso el discurso pareció ser demasiado extenso, un tanto aburrido, si se quiere, no era propio de un candidato que había ganado una elección presidencial luego de 2 intentos previos. Más bien parecía una suerte de primera cuenta pública en términos de intensidad del mensaje estoy hablando. Sí. Por lo tanto, hay un contraste bien fuerte, muy marcado, entre el Kast candidato y el Kast presidente electo, y me imagino que también habrá un cambio entre el Kast como presidente en ejercicio. Ha ido bajando muchísimo las revoluciones, también está entendiendo, eso es una buena señal porque está entendiendo que la votación que obtuvo no es necesariamente una votación propia. Claro, alcanzó más del 58%, pero los 7,2 millones de votos representan un 46% solamente de todo el padrón electoral. En consecuencia, él va a llegar al gobierno con una base de apoyo de esas características. Muchas veces las segundas vueltas generan un efecto en los presidentes de la República respecto a que entran con una legitimidad político-electoral demasiado alta que no se condice con los resultados reales. Es cierto, él ganó por, ¿cuánto? 14, 16 puntos aproximadamente, pero no ha sido la brecha más grande. La brecha más grande, ¿saben quién la tiene? La tiene el presidente Frei Ruiz-Tagle, que derrotó a la derecha sumada. En esa oportunidad, en el año 93, teníamos que sumar a Arturo Alessandri con José Piñera. De 30%, el presidente Frei le sacó 27 puntos de diferencia a la derecha. Por lo tanto, cuando el doble de lo, o sea, no el doble, pero sí mucho más de lo que le sacó José Antonio Kast a Yanes Caras. La derecha tiene todo el derecho, valga la redundancia, a celebrarle su victoria más grande, más aplastante, pero no ha sido la que ha marcado el margen de victoria más alto desde la post-transición a la democracia. De hecho, una de las cosas que llamaba la atención, Mauricio, en sintonía con lo que tú dices, es que desapareció la cuenta regresiva y más bien aparecieron en 2 ocasiones durante el discurso de anoche esto de que las cosas no se pueden solucionar de un día para otro, que esto no es magia, ¿no? Cuando antes parecía un poquito un llamado a la magia, como que 10, 9, 8, 7, 6 y 0 y listo. Sí, o sea, claro, eso tiene que ver en realidad con no exagerar las expectativas. Yo les comenté en la semana, es muy razonable y es lo más hermoso de una democracia, que cuando se genera o cuando surge un gobierno nuevo, la gente comience a elevar sus expectativas. Las encuestas venían mostrando que las expectativas económicas de los chilenos se estaban mejorando sustancialmente en las últimas semanas en el contexto electoral, porque la gente tiene la sensación legítima de creer que sus condiciones de vida y las condiciones del país van a mejorar con el nuevo gobierno. Pero en estos meses previos a que el presidente asuma, su tarea es reducir esa sobreexpectativa, eliminar, en el caso de Kast, el cronómetro y, por cierto, colocar los pies en la tierra y decir, claro, les hice muchas promesas, pero esas promesas las voy a cumplir en un tiempo más o menos razonable. Interesante lo que aborda Mauricio, porque tenemos un presidente ahora que va a tener un estilo muy, muy distinto, diametralmente opuesto en todos los sentidos de la palabra a lo que conocemos por el presidente Gabriel Boric. Desde la vestimenta, que, ojo, hoy día vimos cómo retornó la corbata al Palacio de la Moneda. Yo me fijé en lo mismo. Corbata rosada. O sea, cuando caminan ambos, así como por los pasillos, por donde están las esculturas de los presidentes, los cuadros, en fin. Claro, el contraste del presidente electo de corbata y el presidente saliente en su tradicional sin corbata, digamos, pero era el contraste de, o sea, esa imagen es muy simbólica, sí, muy simbólica. O sea, es muy simbólica por demasiadas cosas. Es simbólica porque se confrontaron en el 2021, porque nunca antes en la historia habíamos visto una cuestión como la que vamos a enfrentar el 11 de marzo, sectores tan antagónicos entregándose el poder, digamos, porque, o sea, para efectos prácticos no contabilizo, digamos, lo evidente, ¿no? El 11 de marzo de 1990, pero es simbólico por muchas razones, incluyendo eso que tú dices, Rodrigo. Sí, es importantísimo. Ustedes saben la cantidad de veces que al presidente Gabriel Boric se le intentó poner corbata, y de hecho la reunión más, podríamos decir, ceremoniosa, más protocolar que tuvo fue con el rey de España, y en esa reunión lo único que se logró fue ponerse
fue entregarle un pañuelito en la chaqueta, que fue como el símbolo de distinción y elegancia máxima, pero con corbata ni a la esquina. En este caso tenemos un presidente de la República que vuelve a esos símbolos más bien tradicionales, vuelve también con fuerza la figura de la primera dama, que no es menor, se vuelve una cierta restauración de la presidencia tradicional que nosotros conocíamos de los gobiernos de Elwin, de Frei, de Ricardo Lagos, de Sebastián Piñera, y todo eso va a significar reacostumbrarse a un nuevo ritmo, pero no es lo único. El discurso también es clave. Estábamos acostumbrados a un presidente de la República que utilizaba la poesía, las metáforas, que muchas veces hablaba de experiencias personales y podía estar minutos y minutos dedicándole a los discursos a las experiencias personales, y que en las actividades, si él de repente se distraía conversando con un vecino y se quedaba media hora conversando con el vecino, se atrasaba toda la agenda, y bueno, así era y punto, porque era otra forma de ver también las comunicaciones. Ayer escuchamos a un José Antonio Kast con un discurso que yo diría fue poco inspirador en cuanto a las palabras elegidas, no tenía muchas frases que uno dijera, mira, para allá va el país, pero era un discurso más bien ejecutivo, era un discurso de metas, era una enumeración de objetivos que quedaron bastante claros, que a veces había un poco de corriente de la conciencia de José Antonio Kast, que se metía en algunos temas, quizás algunos bosques, y no salía mucho, pero bueno, tuvo problemas también con el teleprompter, hay que admitirlo, que eso él mismo lo señaló en un momento, lo dijo, así que de todas maneras vamos a tener estilos muy, 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 muy distintos. Yo me esperaba, y quizás muchos esperaban que, como José Antonio Kast es muy cercano también a Javier Milei, ayer iban a saltar algunas frases como, por ejemplo, no sé, yo no vine a guiar corderos, vine a despertar leones, como fue lo que dijo Milei cuando ganó la elección en Argentina, pero nada más lejano a eso. Fue un discurso más bien sobrio. Ahora vamos a ver cuáles son las frases que de alguna forma utiliza para moderar las expectativas, además de los que escuchamos ayer. Milei, ustedes recordarán, cuando él asume, lo que le dice al pueblo argentino es, no hay plata. No hay plata, y lo repite muchas veces para moderar las expectativas económicas y también darle un poco de tiempo a esta renovación, a este nuevo sistema económico que intentaba instaurar en Argentina, que hasta el día de hoy, claro, tiene puntos positivos, puntos negativos, muchas críticas, algunos lo defienden. Bueno, vamos a ver cómo finalmente José Antonio Kast va avanzando en materias discursivas, en materias de estilo, en materias políticas, en alianzas también, y lo más importante, el gabinete, que ya tenemos importantes señales y seguramente vamos a tener algunos nombres confirmados dentro de los próximos días. Ya, pues nos queda pendiente todavía analizar cómo apareció la noche los cuchillos largos en la izquierda, pues, a ver cómo empiezan a buscar responsables, aunque ya le pusieron nombre y apellido. Así es que a ver si hablamos de eso mañana. Mauricio, Rodrigo, les mando un abrazo. Mauricio, ahora sí a descansar, porque el pobre Mauricio... No, si tengo que ir al noticiero ahora. Mauricio, me corrijo, te espero un ratito más en Mega Noticias. Sí. Pobre Mauricio. Estamos todos iguales en todo caso, pero ya. Pasada esta semana, después ya descansamos. Eso. No sé, hay que ir a comprar un regalo de Navidad todavía. Ya. Oye, bueno, en fin. Rodrigo, Mauricio, abrazo, chao. 7:01